Hola amigas de Magnífica, bienvenidas al estudio virtual El Santo Rosario. Estamos en la semana número 4. Hoy vamos a revisar el capítulo 4, que vamos a hablar sobre los misterios del Rosario, los misterios gozosos, luminosos y dolorosos. Yo las voy a guiar con el número de página para que tengan sus libros listos. Les comparto que hoy nos acompaña una hermana de Sister Juliana, que nos acompañó previamente, Sister Teresa Rosario. Si gusta presentarse, por favor, hermana. Soy la Madre Rosario, soy Carmelita de Los Ángeles, del Sagrado Corazón, y yo soy enfermera también y administradora de ancianitos que cuidamos en Santa Teresita por varios años. También he estado en la casa de retiro de directora y también he estado en nuestras escuelas. Es que me ha tocado en mis 44 años trabajar y servir en los diferentes apostolados que tenemos de enseñanza del hospital y también de casa de retiro. Y este año tengo el privilegio de trabajar con nuestras hermanas mayores, porque soy enfermera y por mi experiencia estoy aquí en la casa se llama Casa de la Virgen Nazarena, y es donde están nuestras hermanas que han servido en nuestras comunidades por muchos años, y ahora estamos con ellas para seguir sirviendo a nuestro Señor en su capacidad que tienen ahorita en sus vidas, para seguir sirviendo y trayendo el amor de nuestro Señor en el mundo. Gracias, Madre Rosario, por acompañarnos este día. Vamos a empezar con la oración por los sacerdotes. En Magnífica siempre las queremos invitar para ejercer su maternidad espiritual y rezar por nuestros sacerdotes. Entonces, empezamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios amable y amoroso, te agradecemos por el regalo de nuestros sacerdotes. A través de ellos experimentamos tu presencia en los sacramentos. Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. Enciende sus almas con amor por tu gente. Concédeles la sabiduría, la comprensión y la fuerza que necesitan para seguir los pasos de Jesús. Inspíralos con la visión de tu reino. Dale las palabras que necesitan para difundir el Evangelio. Permíteles experimentar alegría en su ministerio. Ayúdalos a convertirse en instrumentos de tu gracia divina. Te lo pedimos por Jesucristo, quien vive y reina como nuestro sacerdote eterno. Amén. También pedimos la intercesión de Mamá María con la oración de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos en la página 74 con la lectura de los misterios gozosos. El primer ciclo es el de los misterios gozosos. Se caracteriza efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la Anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica. Alégrate, María. A este anuncio apunta toda la historia de la salvación, es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, sí es el designio del Padre, es
de recapitular en Cristo todas las cosas. El don divino con el que el Padre se acerca a María para ser la madre de su Hijo alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado por los pastores como una gran alegría. Pero ya los dos últimos misterios, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y de que una espada traspasará el alma de la madre. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de 12 años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. Puntos clave. Experimentar gozo no es lo mismo que estar contento. La Iglesia se refiere a los primeros misterios del Rosario como los misterios gozosos. Es importante señalar que el decir gozosos no se está refiriendo a estar contentos. Uno puede sentirse contento de acuerdo con las circunstancias que viva, placenteras, cómodas y agradables, pero lo propio de las circunstancias es que son cambiantes, pasajeros y varían. La palabra happy, contento en inglés, viene de otra palabra en inglés, hap, que significa suerte, azar. La palabra happenstance, que significa casualidad, tiene la misma raíz. Podemos concluir, pues, que en la palabra happiness está implícita la idea de algo que pasa, que no permanece. No es algo profundamente arraigado en el alma, o ni siquiera algo sobre lo que tengamos mucho control. Un día nublado, una mala noche, un encuentro desagradable con nuestra jefe. Son cosas que podrían robarnos esa experiencia de estar contentas, pero no afectarían nuestro gozo profundo. Y es que el gozo o la alegría profunda no están arraigados a las circunstancias, sino a algo mucho más hondo. El gozo es una respuesta profunda y persistente a un bien verdadero y duradero. Así pues, un día lluvioso no puede robarnos el gozo, ni tampoco lo pueden hacer otros sufrimientos. La alegría perdura a pesar de los sufrimientos intensos. Esto lo vemos en la carta de San Pablo a los Filipenses, cuando el apóstol hace referencia a su intensa alegría más de 12 veces y alienta a los cristianos diciendo: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo escribió esa carta durante su encierro en una prisión romana. Sus circunstancias concretas eran terribles, pero su gozo permaneció. Su profunda alegría, que en sentido bíblico es una alegría mesiánica, no pasajera,
no estaba ligada a tener una cama blanda o libertad para viajar, sino a su relación con Jesús. Por ello, la Iglesia afirma que la fuente de todo gozo verdadero es la relación con Jesús. Así pues, experiencias que generan profunda alegría, como la familia, el matrimonio, las amistades, brotan del gozo supremo al que el Papa Benedicto XVI hizo referencia en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2012. La alegría cristiana es abrirse a este amor de Dios y pertenecer a Él. Los misterios gozosos anuncian el final de la noche oscura del mundo. Los 5 primeros misterios del Rosario nos llevan al inicio de las historias del Evangelio. Nos recuerdan que Jesucristo no fue un mito, una aparición o un gran Dios que irrumpió en la historia con poder y fuerza. Por el contrario, fue una persona real con una madre humana que se llamaba María. Jesús inició su vida, al igual que el resto de nosotros, como un bebé indefenso. Sin embargo, no entendemos completamente la inmensa alegría que estos eventos trajeron si no recordamos la oscuridad que los precedieron. Durante milenios incontables, las puertas del cielo estuvieron cerradas a la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos nacían sin la vida de Dios en su alma y tenían como suerte y destino la muerte, tanto espiritual como física. La imagen de Dios en los seres humanos estaba estropeada por el pecado, según San Atanasio. La corrupción se desató y apoderó de ellos. En efecto, el pecar sobrepasaron todo límite por haber invitado a la maldad al principio y haberse involucrado en corrupción y muerte. Fueron de mal en peor sin parar ante ningún tipo de vileza, sino ideando continuamente nuevos tipos de pecados con un apetito insaciable. El pecado estaba en todas partes, sin nada que lo detuviera. No había bautismo que restaurara la vida divina en el alma humana. No había confesión que limpiara el alma. No había nada que la confortara y consolara, como crucifijos, íconos o imágenes de Jesús muriendo en la cruz por amor. El único camino para la expiación de nuestros pecados eran los sacrificios de animales, que en realidad eran insuficientes para reparar nada. Los sacrificios eran primariamente un recuerdo de la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo del pecado. San Pablo dice, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabrios borre pecados. Siglo tras siglo, esa era la experiencia de toda la humanidad. Nadie estaba exento del sufrimiento ocasionado por el pecado. Nadie acertaba con una solución. Solo el pueblo de Israel esperaba más porque solo a Israel se le había prometido más. Dicho pueblo sabía que vendría un redentor que cumpliría con las promesas que Dios hizo a Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés y David, pero no tenían idea de cuándo vendría ni si estarían vivos para verlo. Mientras tanto, la noche oscura del mundo se oscurecía aún más en la espera. Jesús es la causa de nuestro gozo. La venida de Jesucristo anuncia el final de esa noche oscura. Con su nacimiento en Belén, Jesús puso en marcha una cadena de eventos que llegarían a su clímax en la resurrección y culminarán el último día, cuando los fieles difuntos también sean resucitados. El gozo de María, Isabel y el niño San Juan en su vientre brota de saber que la puerta se abrirá nuevamente. La alegría de los ángeles cantando ante los pastores es el gozo profundo
ante el plan de Dios que es perfecto. El gozo de Simeón y Ana se debe a que vieron las promesas cumplidas, y la inmensa alegría de encontrar a Jesús en el templo es el gozo de encontrar a Dios con su pueblo. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar esa realidad. Por un lado, la oscuridad de un mundo sin Cristo y por otro, la luz que brota repentinamente en la encarnación y que poco a poco se difunde en la medida en que la presencia de Jesús se va conociendo más. El Papa Benedicto XVI se refiere a esa presencia como la primera causa de nuestra alegría. Cada una de nosotras ha sido creada para vivir por siempre con Dios en el cielo. Por ello, encontrar a Dios aquí y ahora es encontrar a aquel para quien fuimos hechas, y es encontrar el propósito y sentido de nuestras vidas. También es encontrar la fuente de nuestra alegría más profunda, aquella de la que toda experiencia gozosa brota y aquella a la que toda experiencia gozosa apunta. Creyentes o no, no existe gozo alguna apartado de Dios. Al respecto, el Papa Benedicto XVI dice: en realidad todas las alegrías auténticas, ya sean las pequeñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su origen en Dios, aunque no lo parezca a primera vista, porque Dios es comunión de amor eterno, es alegría infinita que no se encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama y que le aman. Dios nos ha creado a su imagen por amor y para derramar sobre nosotros su amor, para colmarnos de su presencia y su gracia. Dios quiere hacernos partícipes de su alegría divina y eterna, haciendo que descubramos que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está en el ser aceptados, acogidos y amados por Él, y no con una acogida frágil como puede ser la humana, sino con una acogida incondicional como lo es la divina. Yo soy amado. Tengo un puesto en el mundo y en la historia. Soy amado personalmente por Dios, y si Dios me acepta, me ama, estoy seguro de ello, entonces sabré con claridad y certeza que es bueno que yo sea, que exista. Haciendo lo nuestro. No llamamos contentos a los 5 primeros misterios del rosario, porque las circunstancias que relatan no son cómodas ni agradables. Primero vemos a una joven virgen, que viviendo en una cultura en la que las mujeres promiscuas eran apedreadas, se entera de que concebirá a su hijo fuera del matrimonio. Luego, ella misma hace un viaje largo y difícil en los primeros meses de su embarazo. Después da a luz en un establo incómodo, lejos de su familia. Poco tiempo después, un profeta anuncia que su corazón de madre será atravesado por una espada. Y finalmente, ella y José pierden a su hijo durante 3 días, para luego encontrarlo enseñando en el templo, sin ningún remordimiento por la ansiedad que generó en sus corazones. La palabra contento no capta la realidad de ninguno de estos eventos, ya que cada uno está marcado por dificultades o sufrimientos. En términos puramente terrenales, podrían llamarse los misterios del estrés. Sin embargo, los llamamos gozosos, porque cada acontecimiento consiste en un encuentro con Cristo, quien es la fuente de nuestra alegría y nos invita a ver nuestras vidas desde una perspectiva similar. Cada una de nosotras pasará por momentos que serán más estresantes que felices, más confusos, perplejos o incómodos que placenteros. Pero si invitamos a Dios a nuestras vidas, esos momentos se convertirán en encuentros con la verdadera alegría. En esencia, los misterios gozosos nos recuerdan que nuestras vidas también lo pueden ser. Bueno, entonces ahora compartimos las preguntas para el diálogo.
Primera, ¿en tu vida has dedicado más energía a buscar estar contenta que profundamente feliz? ¿Cuáles han sido los resultados? 2. ¿Alguna vez te has sentido atrapada por tu pecado sin aparente escapatoria? ¿Qué te ayudó a salir? ¿Qué te ocurrió? 3. Describe tu primer encuentro con Jesús. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Sentiste gozo? Y bueno, a mí me gustaría compartir de la pregunta número 3. Mi primer encuentro con Jesús fue a través de un retiro en las montañas, un retiro Kairos. Y fue por primera vez que pude yo experimentar el amor de Dios y esa paz interior. Desde que experimenté esta paz interior, dije, quiero más. ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago? Ah, y tuve la dicha de encontrarme una comunidad que me acogió y me encaminó en este proceso de conversión que aún sigue, ¿verdad? Pero a veces también me pregunto, ¿quién oró por mi conversión? ¿Cuántas personas se necesitó para que eso llegara, verdad? Y me recuerda que cada vez que nos dicen, oremos por las almas que no creen, oremos por la conversión del mundo, es muy motivante porque sí suceden estas conversiones. Y esta conversión me ha permitido a mí personalmente ver mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. Y es muy diferente. A veces no me gusta ni ver hacia atrás, pero después de conocer a Cristo, sonrío más, aparte del estrés, de los sufrimientos, tengo ese gozo, esa paz interior. Claro que el sufrimiento no es fácil, pero al igual me ayuda a acercarme más a Dios porque en Él voy a encontrar la verdad. Y me gustó mucho la parte de este capítulo que habla de que antes de que Jesús llegara a este mundo, antes no había bautismo. Las almas no tenían la vida de Dios en ellos. Y me pongo a pensar en eso y digo, qué dichosos somos, ¿no? De que a nosotros, a nuestra generación que vive hoy, sí nos tocó el sacramento del bautismo y la oportunidad de conocer más a Dios. Bueno, yo quiero compartir la número 2. ¿Alguna vez te has sentido atrapada por tu pecado sin aparente escapatoria? ¿Qué te ayudó a salir y qué te ocurrió? Bueno, realmente sí, yo pienso que cuando uno, en su ignorancia, siempre he dicho yo que cuando uno no tiene ese conocimiento y no tiene ese amor en el Señor, uno piensa que por ser pecador, uno obviamente pues le espera el infierno, ¿sí? Y obviamente un pecado lo lleva a uno a otro pecado y lo lleva a uno a otro pecado, y esto es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y te vas enlodando y te sientes tan sucia y te sientes tan miserable se entiende la palabra, que tú dices, no alcanzo a pedirle, no tengo cara para pedirle perdón a Dios, y sé que obviamente Él no me va a perdonar por la inmensidad de pecados, por la gravedad de pecados, pero cuando uno deja entrar a Dios en su vida, y aquí en la última parte lo dice, en la última página dice, pero si invitamos a Dios a nuestras vidas, esos momentos se convertirán en encuentros de una verdadera alegría. Cuando yo dejé que el Señor entrara en mi vida, que fue algo también inesperado, porque aunque siempre quise buscarlo, nunca lo encontraba porque lo estaba buscando en los sitios incorrectos, porque estaba buscando a un Dios a mi manera, estaba buscando un Dios que me solucionara mis problemas, que me diera la felicidad que el mundo me decía a mí que era lo normal, pero no lo que realmente encierra la palabra felicidad.
Y todo esto me llevaba a mí como a un abismo y no quería ver más allá de mis ojos, porque cuando uno está en las cosas del mundo, por más de que Dios se te presente, tú no lo vas a ver, tú no lo vas a escuchar. Él te puede estar gritando, te puede estar diciendo, hija, aquí estoy, me necesitas, aquí estoy. Pero si no lo tienes en tu vida, nunca lo vas a encontrar, nunca lo vas a ver y vas a seguir hundiéndote cada vez más. Cuando yo fui a un retiro, que fue donde comenzó mi proceso de conversión, y me encontré cara a cara con él, para mí fue un shock que yo dije, Dios mío, tú estabas siempre a mi lado, en las circunstancias más duras, más difíciles, cuando yo pensé que iba a morir, estuviste ahí y nunca te vi, nunca te vi. Y esa reconciliación con Dios fue tan hermosa, tan especial, que yo la quisiera gritar al mundo para que la gente no esperara tanto tiempo, para que se diera la oportunidad de encontrarse con Él, porque vivir con Él, en Él y para Él es lo mejor que podemos tener. Y con esto no estoy diciendo que no van a haber problemas, con esto no estoy diciendo que no van a haber sufrimientos, con esto no estoy diciendo que la vida se te va a solucionar, que tu matrimonio se te va a arreglar, que tus hijos van a ser como tú quieres, no. Pero cuando tienes a Dios en tu vida, tú vas a ver que cada cosa que tú vives día a día va a ser para gloria del Señor, porque te está ayudando a ti a sanar, te está ayudando a ti a ser mejor persona, porque unes ese sufrimiento al sufrimiento de Dios y ha valido la pena, ha valido la pena. Bueno, yo quiero comentar no sobre las preguntas, sino el texto en sí se me hace muy profundo, muy fuerte. A mí me llega muchísimo la última parte, como decía Luz Marina. No esperar que vivamos contentos y sufrimientos, porque lo gozoso de los misterios, esto siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué les llamamos gozosos? Digo, si les costó tanto trabajo encontrar una posada para que naciera el niño Dios. Sí, es más, desde el principio, desde la Anunciación, la Virgen comprometida, sí, pero aún no viviendo con su esposo, cómo viajó hasta a visitar a Isabel, y luego como el profeta Simeón le dijo que una espada te iba a atravesar el alma, ya me imagino ya su impresión, y luego el niño se les pierde, entonces yo digo, ¿por qué gozosos? ¿Por qué se les llama gozosos y no tal vez, como dice aquí, los misterios del estrés? Pero es que gozosos porque siempre está Dios. O sea, y retomando como decía Luz, teniendo a Dios contigo, el sufrimiento se vuelve alegre porque el sufrimiento da paso a un gozo. Si no pasamos por ese estrés, por esa preocupación, si queremos, y lo veo para mí, si yo quiero tener mi vida libre de preocupaciones, ¿cuándo voy a encontrar a Jesús? ¿Cuándo lo voy a ver? Como cuando va en la barca que Jesús dice, crucemos a la otra orilla. Y así me lo ha dicho a mí muchas veces, crucemos a la otra orilla. ¿Y qué pasa? Que en medio del mar está la tormenta, está fuerte, pero Él va conmigo. Parece dormido, pero no está. Entonces, el gozo en mi vida me lo da saber que a pesar de todos los problemas, todas las vicisitudes, todo lo que tal vez el temor a lo que viene, lo que puede pasar, eso es nada. Porque si Dios está conmigo, eso se vuelve un gozo de saber, no importa, tu vara y tu callado me sostienen, como dice el Salmo del Buen Pastor. Me guías por lugares oscuros, pero tú vas conmigo, ¿a qué le temo? Entonces, a mí me deja mucho estos misterios gozosos que me hacen entender que no es estar contenta, sino vivir las vicisitudes y los problemas sabiendo que Dios está conmigo y que yo estoy con Él. Eso es lo que quiero compartir. Gracias. Amén. Yo les quisiera compartir la pregunta 3, mi primer encuentro con Jesús. Obviamente, igual que todas, de chiquita era católica, pero dejé mi fe en la adolescencia y fui atea durante 22 años. Entonces, yo no recibí mi primera conversión en un retiro como ustedes porque no estaba buscando a Dios, lo había sacado de mi vida. Entonces, yo recibí mi primera conversión, mi primer encuentro con Cristo
en una situación totalmente secular, o sea, seglar, dentro del mundo, en un evento del mundo, donde estaba yo atravesando, en ese momento concreto, estaba atravesando mucho estrés, estaba atravesando un problema serio, severo, y Dios nuestro Señor puso en mi vida la persona correcta para hablarme de Él, me puso en el lugar correcto para verlo a Él, y dentro de esa noche, porque mi conversión fue como San Pablo, así, el Señor me tiró del caballo, me arrastró, me puso, bueno, ni siquiera sabemos si San Pablo estaba en un caballo, pero imaginémonos que sí. Entonces me dio una buena arrastrada al Señor en el piso, y desde ahí, desde el fondo más profundo, en una sola noche, no en una noche, en un par de horas, fue una entrega total. O sea, a la última iglesia a la que llevamos, porque estábamos en un tour en Zacatecas, que está lleno de iglesias bellas. Entonces, en la última iglesia me arrodillé frente al altar y le dije al Señor, ¿sabes qué? Ya, me doy. O sea, me rindo. Basta de pelearme contigo. Haz lo que quieras con mi vida. O sea, no puedo. Yo no puedo con mi vida. Es tuya. O sea, en ese momento de aceptación total y absoluta de que sí, sabes que sí existes. Te he negado durante 22 años, pero obviamente sí existes. Y esta es mi vida y es tuya. O sea, tú haz lo que quieras con ella. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hace 25 años de eso. En diciembre vamos a cumplir 25 años el Señor y yo de esta relación hermosa de amor absoluta, de un encuentro y una conversión constante, porque en esos 25 años no ha sido así como que ya Santa Yolanda, no, para nada. O sea, igual de pecadora, igual de caída tras caída tras caída, pero es la confianza absoluta de que desde el momento en el que le entregué mi vida a Dios, ahí ante ese altar, desde ese momento Él dijo, ok, tu vida siempre ha sido mía, pero ahora ya me la diste, entonces lo que te mande, recíbelo. Y en mí la confianza absoluta, la absoluta confianza y la paz y el gozo que vienen de saber que cualquier cosa que suceda en mi vida, desde las más terribles, las más dolorosas, las más espantosas que he vivido, cualquier cosa que suceda, todo Dios lo va a usar. Cuando Él lo permite, es porque Él también lo puede usar para una más profunda conversión, para un bien, para mí o para las personas que me rodean. Y esa confianza, esa certeza, es algo que lleva mi vida. O sea, yo sé que mi vida no es mía, que es del Señor, y es para Él, y Él sabe lo que hace con ella. Entonces, pues seguimos en proceso de conversión. Yo quiero compartir con ustedes, bueno, varias cosas de las tres preguntas, porque han hablado muy bonito y tienen este es un don que ustedes tienen, es la fe, ¿verdad? La fe es la que nos ayuda a crecer en el amor y la esperanza, y tenemos cada día de pedir a nuestro Señor, la Virgen Santísima, que nos aumente la fe, porque a veces, como mi mamá y mi papá bueno, ellos estaban casados por 74 años y mi papá acaba de fallecer. Y es muy doloroso, pero al mismo tiempo tengo mucha alegría. Como el Santo Padre Hurtado decía, contento, Señor, contento. Mi papá siempre decía eso. Y él siempre nos enseñó con su acción y con su vida y su ejemplo la vida de fe, pero no es sin la cruz. Como dice mi mamá, no hay cruz, no hay luz. Y a veces nosotros experimentamos una conversión muy profunda, como ustedes han compartido, y qué lindo de que nuestro Señor les ha entrado a su corazón. Pero también cada día algunas otras almas necesitan nuestras oraciones para que puedan encontrar a nuestro Señor en el sufrimiento, porque hoy día a veces queremos la vida muy fácil, ¿verdad? Y piensa uno, como dice en la pregunta primera, como tener la felicidad no es igual de la alegría, porque la alegría viene del Espíritu Santo, de la vida
seguir a nuestro Señor y no nomás cuando nos vienen las cosas bonitas, ¿verdad? Cuando el sufrimiento es lo que han ustedes, es lo que he estado yo escuchando, que cada una de ustedes y las que están también, que no han hablado, ustedes los que están escuchando, ustedes cada uno tiene su vida con nuestro Señor y su cruz, porque la cruz a veces la queremos dejar al lado y es parte de nuestra vida. Por eso Cristo vino para enseñarnos que tenemos cómo cargar la cruz y cuando nosotros podemos aceptar, como dijo Yolanda, la aceptación, que cuando nuestro Señor nos da a cada uno nuestra cruz, es cuando nosotros sentimos la alegría, porque nos sabemos que no lo podemos hacer sin Él, y es la cruz que Él nos ha dado, que Él nos ha puesto en nuestros hombros para siempre seremos felices así. Y la felicidad viene no de nosotros, pero viene más profundamente de nuestra oración, de nuestra relación, porque es la oración, es nuestra relación con nuestro Señor, con nuestro Jesucristo, la Trinidad, la vida de nuestra Padre que nos quiere, que nos ama, y a veces luchamos con esa realidad que Dios nos ama, aunque seamos pecadores. Él nos ama y tenemos la divina misericordia que San Juan Pablo II nos dio, esa devoción de la divina misericordia. Y cuando vemos el océano, cuando vemos la playa, eso me viene en la mente el divino misericordia que no podemos ni comprender en nuestras mentes, en nuestros corazones, la inmensa misericordia que nuestro Señor nos ha dado y el amor, que Dios es amor. Y nosotros no podemos hacer nada para recibir eso, nomás abrir nuestros corazones y recibir la vida de Cristo en nuestros corazones, porque entonces podemos de veras entregarnos a nuestro Señor nuestras vidas cada día, porque el camino es cada día. El que dice en el Evangelio, levanta tu cruz cada día, porque a veces tenemos días que, aunque tengamos la fe, sentimos la cruz muy pesada, ¿verdad? Pero nuestro Señor nos manda como Simón, y cuando él estaba cargando la cruz, siempre me acuerdo de Sirene, que nos manda a alguien para poder cargar esa cruz. Por eso este grupo es muy bonito, que se han juntado. Es mi primera vez de compartir con ustedes y me da tanta alegría porque también ustedes me han aumentado mi fe ahora. Me han ayudado porque tengo esta pena de mi papá todavía, porque él era un santito, porque él murió en la santidad con la Eucaristía. Su ejemplo de él no nomás fue en las palabras, pero de veras su vida hasta el último decía, yo quiero morir alrededor de mi familia, y nuestro Señor le dio ese don, y tenemos que tener paciencia y buen humor. Y así murió mi papá, todavía con buen humor hasta el último. Y mi mamá rezando con él y ayudándole a morir, rodeado con toda su familia. Fue una experiencia muy bonita, pero como me están viendo un poco con lágrimas, la cruz y la alegría van juntos, ¿verdad? Es que le encomiendo sus oraciones de mi papá Roberto Lizardi, si por favor pueden rezar por mi mamá también, Rosario Lizardi, que por 74 años casados, y es muchos años estar juntos, pero al mismo tiempo nos dieron un ejemplo como ustedes están compartiendo ustedes, cómo vivir la fe, cada día el amor, y no es fácil. Pero al mismo tiempo nuestro Señor nos da la gracia de seguir adelante cargando nuestra cruz con alegría. Dios se los pague por invitarme ahora, que es algo, un don muy grande para mí. No, gracias a usted, Madre, por compartir con nosotros esta parte
muy íntima de la vida espiritual y vamos a orar mucho por su familia y por el reposo de su padre. Bueno, entonces seguimos con la lectura en la página 82, los misterios luminosos. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo, pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino, deseando indicar a la comunidad cristiana 5 momentos significativos, misterios luminosos. De esta fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden señalar: 1. Su bautismo en el Jordán. 2. Su autorrevelación en las bodas de Caná. 3. Su anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. 4. Su transfiguración. 5. Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la misma persona misma de Cristo. Puntos clave. Los misterios luminosos recuerdan el reino de David. En su carta apostólica Rosarium Virgin Mary, San Juan Pablo II hizo el primer cambio sustantivo al rosario, después de 500 años de tradición, añadiendo un nuevo conjunto de misterios llamados luminosos. Lo hizo con el fin de resaltar el carácter cristológico del rosario, y para ello se enfocó en 5 acontecimientos clave de los que Jesús establece el reino de Dios en la tierra. Jesús habla en los evangelios constantemente del reino, tanto así que utiliza esta palabra un total de 90 veces. Pero cada vez que sus oyentes escuchaban esa palabra, pensaban solo y únicamente en el reino de David. Después de la huida de Egipto y durante varios siglos, los israelitas no tuvieron más rey que Dios mismo, quien los protegió y gobernó a través de unos jefes o jueces que lo ayudaron en tiempos de prueba. Pero esto no fue suficiente para los israelitas y dijeron a Samuel, su último juez: «Ponos un rey para que nos juzgue como todas las naciones». Entonces Dios dijo a Samuel: «Haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reines sobre ellos». Pero Dios pidió a Samuel que advirtiera claramente a su pueblo sobre reyes terrenos que no son tan buenos como imaginan. Envían a sus hijos a la guerra, hacen de sus hijas cortesanas, cobran impuestos, les meten en prisiones y los oprimen. Frente a estas advertencias, los israelitas dijeron a Samuel que solos querían ser como las demás naciones. Así pues, Samuel puso en el trono el guerrero Saúl, quien puso en evidencia todo el mal que Dios había predicó. Y finalmente Dios escogió a otro hombre para gobernar sobre los israelitas, David. Israel prosperó tremendamente bajo el mando de David. Sus ejércitos conquistaron la tierra prometida y él estableció Jerusalén como su capital. También llevó a cabo reformas litúrgicas para asegurar el culto apropiado a Dios y estableció un nuevo sacrificio del pan y el vino.
tomando la Todá, que permitió que todo israelita adorara a Dios en acción de gracias. Sin embargo, David quiso hacer algo más para Dios, pero no pudo llevar a cabo la construcción del templo. Lo que sucedió fue que David traicionó al Señor, tomando como suya a la mujer de otro. Pero Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su hijo sí construiría el templo, que el reino de Israel sería aún más poderoso bajo el mando de ese mismo hijo, y que un descendiente de David reinaría sobre Israel para siempre. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Jesús vino a transformar el reino de David en el reino de Dios. Después de la muerte de David, todo parecía indicar que Dios había cumplido sus promesas a través de Salomón, hijo de David, quien sucedió a su padre en el trono y construyó el glorioso templo de Israel. Ahí se ofrecieron la Todá y otros muchos sacrificios. Aquellos que no eran israelitas también pudieron rendir culto a Dios en lo que llamaron el patio de los gentiles. Gente de todas partes del mundo llegaba a Israel a rendir tributo a Dios en su templo, a escuchar la gran sabiduría de Salomón y a alinearse con Israel. Por un tiempo parecía que se había cumplido de lo que Dios había pedido a Israel. Siglos antes del monte Sinai, Israel actuaba como el hermano mayor de las naciones, guiándolas hacia el único Dios verdadero. Pero luego el poder terrenal hizo lo que siempre hace, corrompió a Israel. Después de la muerte de Salomón, gobernó su hijo infiel Roboam, que generó la división del reino en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pero sus respectivos reyes tampoco gobernaron bien, ni mejor que Roboam. Y por ello ambos reinos se derrumbaron. En el año 722 a.C., el reino de Israel cayó bajo el dominio de Nínive, y el pueblo se dispersó entre las naciones. Poco menos de 150 años después, el reino de Judá cayó en manos de los babilonios, y su gente, los judíos, fueron exiliados de Babilonia. 40 años después, algunos judíos retornaron a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad, pero nunca más un descendiente de David se sentó en el trono. Sin embargo, los judíos recordaron la promesa de Dios a David y esperaron al Mesías, al Salvador y Libertador, que echaría a los romanos, restablecería el reino de David y reuniría al pueblo de Dios, esparcido entre todas las naciones. Cuando Jesús, descendiente de David, empezó a predicar y a enseñar sobre el reino, los judíos de su tiempo comenzaron a creer que finalmente el Mesías había llegado. Efectivamente, Jesús llegó para cumplir las promesas de la alianza entre Dios y David, pero no vino a restablecer ese reino, sino a convertirlo en el reino de Dios, un reino que duraría para siempre,
gobernado por el Hijo de David y el Hijo de Dios, y que está ahora presente actualmente en misterio en la Iglesia en la tierra. Los misterios luminosos conectan el reino de David con el reino de Dios. El enfoque principal del ministerio público de Jesús fue establecer el reino de Dios, ayudar a las personas a comprenderlo, reconocerlo y a entrar en él. Era la buena nueva. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Los misterios luminosos iluminan esta verdad. Cada uno apunta hacia el reino de David en el pasado y hacia el reino de Dios en el futuro, conectando de los reinos y ayudándonos a entender el reino que Cristo estableció. El primer misterio luminoso es el del bautismo. El bautismo de Jesús en el Jordán, y nos recuerda que los antiguos reyes de Israel, Saúl, David, Salomón y sus sucesores, tomaron posesión del reino solo después de ser ungidos por un profeta. Cristo significa literalmente ungido, y en el Jordán, con el bautismo de manos de Juan, Jesús se convierte en el Cristos, el ungido. El bautismo de Jesús también nos muestra el camino que hay que seguir para entrar en su reino, seguir sus huellas y pasos al entrar en las aguas del bautismo, para poder renacer a la nueva vida como ciudadanos del reino celestial. El segundo misterio, las bodas de Caná, nos remite a las reinas madres en Israel, quienes gobernaban al lado de sus hijos. En el antiguo Israel, el rey tenía usualmente muchas esposas, pero solo una madre, y precisamente la madre la que se sentaba junto al trono del rey para aconsejarlo, asesorarlo e interceder por el pueblo. La participación de María en Caná, su intercesión y las instrucciones a los sirvientes de hacer lo que Él os diga, revelan que María tiene un lugar especial en la obra de nuestra salvación, así como su futuro reinado como reina del cielo y de la tierra en el reino de Dios. El tercer misterio es el anuncio del reino. En el corazón de los misterios luminosos, contemplamos el corazón de la predicación y la enseñanza de Jesús. Sabemos por el Evangelio de Mateo que Jesús fue por toda Galilea diciendo a la gente: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. En el Sermón de la Montaña Jesús dijo: ¿quién formaría parte de este reino? Los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Al igual que los reyes del linaje de David, Jesús dio una ley para su reino, una ley que requiere tanto un cumplimiento externo como la transformación del corazón. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón.
En el cuarto misterio luminoso, Jesús muestra un destello de la gloria de su reino a Pedro, Santiago y Juan. El catecismo describe la transfiguración como una visión anticipada del reino. Pero un momento los apóstoles en el monte Tabor vieron a Jesús como Rey divino, bañado por la luz de la santidad, y también vieron un destello de la santidad que un día invadirá a todos los que se unan a él en su reino. Finalmente, el último misterio es la institución de la Eucaristía. El sacrificio de la Todá del reino de David es transformado en el nuevo sacrificio litúrgico de la nueva alianza, la Eucaristía, que significa literalmente acción de gracias. Desde entonces, la Iglesia enseña que el reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. Haciendo lo nuestro. La iglesia en la tierra no siempre parece el reino de Dios. Está conformada más por pecadores que por santos. Sus dirigentes se quedan cortos cada día y Jesús, el Rey, permanece escondido, apareciendo ante nosotros como pan y vino, no en poder ni en gloria. Sin embargo, los misterios luminosos nos recuerdan que el reino está aquí y es ahora, y que los bautizados pertenecemos a él. En el bautismo, Jesús nos llama a ser partes de su reino. Nos da a su madre como consejera e intercesora. Nos enseña la ley del reino para que podamos crecer en santidad. Nos regala santos que reflejan su amor y su gloria. Y nos invita a unirnos a él en la fiesta del reino, que es la Eucaristía. Cuanto más vivamos así, cuanto más participemos del alimento del reino y entremos en la vida del reino, más será posible que el reino aquí en la tierra se parezca al reino en la gloria. Bueno, ahorita nos vamos a brincar a la página 89. Solamente vamos a leer, es la siguiente página, Aileen. Solamente vamos a leer esta página de la sección 3 porque no podemos cubrir todo el capítulo, pero se los dejo de tarea porque es una riqueza que no se puede perder. Entonces, si puede empezar, hermana. Los misterios dolorosos. Los evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. La piedad cristiana, especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Vía Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a vivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive en un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual debilidad de la carne. Se sentiría inclinado a rebelarse. Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad, enfrente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este sí suyo cambió el no de los progenitores en el Edén. Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre nuestro en el misterio siguientes, en los que en la flagelación, la coronación de las espinas, la subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido a la mayor ignominia hecha homo. En este aprobio no solo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. Hecho homo, quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido, su raíz,
su cumplimiento en Cristo. Dios se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ahora regresamos a las preguntas de la segunda sección. Igual para que piensen y nos compartan sus pensamientos en el chat. Las voy a leer. Primero, los israelitas querían ser como las otras naciones y eso los llevó a su caída. ¿Has querido ser como los demás y sufrido las consecuencias? Explica. 2. Los israelitas desconfiaron de Dios y sufrieron. ¿De qué manera te está llamando Dios a confiar en Él ahora? ¿Es fácil para ti confiar en Él o difícil? ¿Por qué? 3. ¿De qué manera los pecados cometidos por los católicos dañan el testimonio del reino de Dios? ¿Tu fe se ha visto afectada por los pecados de otros católicos? ¿Por qué sí y por qué no? Y bueno, a mí me gustaría por compartir esta de la número 3, si tu fe ha sido afectada por los pecados de otros católicos. Y yo voy a decir que no, porque desde un principio, desde mi encuentro personal, el Señor me reveló claramente que esta relación iba a ser totalmente personal entre Él y yo, que mi fe iba a ser en Dios y no en los humanos. Entonces, los pecados de los católicos, incluyendo los míos, me ayudan a entender que somos humanos con esta tendencia hacia el pecado, pero Dios permanece, ¿no? Como dice la cita, Dios permanece, la cruz permanece firme y esta revelación, ¿no? De que como humanos somos pecadores, nos ayuda a enfocarnos. ¿Cuál es mi relación con nuestro Señor? Mi relación, porque soy católica, es porque tengo una relación personal con el Señor. Y me ayuda, ¿no? Como a no hacer ídolos a personas, a movimientos, a cosas, a mis familiares. Me ayuda como dice, ¿no? Es un desapego muy purificante. Pero sí, es lo que quería compartir. Ok, yo voy a hablar de la pregunta número 2. ¿De qué manera me está llamando Dios a confiar en Él más ahora, no? Pues la verdad, después de lo que les comenté en las preguntas anteriores, me di cuenta que por mí misma, pues obviamente cuando yo crecí en una familia católica, pero no practicante, entonces una familia católica, estudié en un colegio de religiosas toda mi vida, entonces como que era un contraste porque yo sabía algo, porque obviamente pues a uno le dan clases de religión y todo esto, pero en mi vida normal, o sea, en mi diario vivir, mi familia y yo no vivíamos lo que yo estaba aprendiendo. Entonces era como un contraste, ¿no? O sea, como que entonces esto solamente es como algo que le dicen a uno, pero en realidad no es, o sea, no lo veo, no lo aplico. Entonces, bueno, es un Dios que dicen, ok, hay un Dios que existe, sí, pero hasta ahí paré de contar. Y entonces empieza uno a vivir una vida normalmente como el mundo se lo entrega a uno, ¿no? Una vida que obviamente, bueno, pues el matrimonio católico, pues no, pues si te quieres ir a vivir con tu pareja, o sea, el mundo lo acepta, nadie te recrimina. Que quieres tener hijos, vivir una vida libre, como dicen ahora, libre, puedes hacerlo, puedes tener tus parejas, puedes hacer eso. Entonces uno dice, bueno, pues eso es lo que vive el mundo, pues no está mal. O sea, si todo el mundo lo hace, no debe ser que esté mal. Entonces empecé yo a crecer en esto, pero me di cuenta que todo esto, aparte de que me daban muchos vacíos, me llevaban a no sentirme esa felicidad que tanto estaba buscando. Pero cuando encontré al Señor, me di cuenta
que efectivamente el vivir sin Él me llevó a cometer muchos errores, muchos pecados, y que realmente nunca me sentía feliz porque siempre tenía mi corazón vacío y buscaba de pronto en cosas de vanidad, en comprar cosas, esa felicidad que a lo mejor la estaba dirigiendo de una forma muy equivocada. Cuando lo encontré a Él, no necesito nada, solo lo necesito a Él. No necesito ser vanidosa, no necesito tener la mejor ropa, tener el último carro, no necesito aparentar ante nadie porque Dios me quiere así y es una relación entre Él y mi persona. Solo tengo que ir al Santísimo, solo tengo que ir a recibirlo en la Eucaristía y con eso me siento tan plena y tan llena y tan feliz que la gente que está a mi alrededor a veces no lo entiende, pero desde que lo entienda yo y lo pueda transmitir a las personas que lo quieran escuchar, para mí es la más grande felicidad poderle decir a un alma que estaba igual que yo de perdida, aquí está la medicina que tanto necesitas. Eso es lo único que puedo compartir. Gracias. Yo quisiera compartir sobre lo que la Madre Rosario nos leyó sobre los misterios dolorosos, porque para mí son los misterios que más no puedo decir que los que más fruto me dan, porque todos me dan el fruto, fruto específico de cada uno, pero los misterios dolorosos me mueven mucho a la meditación y a la contemplación. Y ver desde el huerto de los olivos lo que Jesús sufrió, que fue su sufrimiento más fuerte, inclusive más fuerte que los físicos, porque lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y esa tristeza me entristece a mí porque yo sé que yo le ocasioné esa tristeza, porque yo sé que mis pecados, desde que tengo uso de razón hasta la fecha, a pesar de que yo he vivido practicando mi fe católica toda mi vida, no, pero yo sé que he caído muchas veces, yo le he ocasionado ese dolor. Y meditar en los misterios dolorosos me hace a mí que me duela y me gusta que me duela haberlo ofendido, porque si no, entonces, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo pedir su gracia si no me duele su sufrimiento, si no lo siento como parte de mi pago y de mi culpa? Lo que leyó Madre Rosario, cuando eche homo, yo siempre tengo eso en mi mente. Ve aquí al hombre, cuando lo enseña Pilato, dice, véanlo todo azotado, todo destrozado. Eso me mueve y me digo, si eso no me hace cambiar, si eso no me hace caminar hacia adelante y arrepentirme de mis pecados y proponerme firmemente no volverlo a hacer. Entonces, para mí estos misterios me mueven mucho, me remueven el corazón y a veces me hacen llorar también porque digo, yo te ocasioné eso, Señor, yo no quiero seguirlo haciendo, pero dame tu gracia para no ofenderte más. A mí me gusta mucho una oración muy antigua que no recuerdo el nombre, pero decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Me duele verte clavado en la cruz, me duele verte escarnecido. O sea, en resumen es que para mí eso me ayuda a caminar hacia adelante, me ayuda a querer que mi conversión cada vez sea más fuerte, más completa. Y cuando yo después de comulgar rezo esa oración de San Ignacio que dice, pasión de Cristo, confórtame, porque nadie más ha sufrido lo que Él ha sufrido. Absolutamente nadie va a tener un sufrimiento más grande que Él. Y eso él lo vivió por amor a mí. Lo vivió para librarme de mis pecados, para abrirme el cielo, para enseñarme ese camino y decirme, como dijo Madre, me gustó mucho, no hay, no recuerdo cómo dijo, no hay luz sin la cruz o algo así, ¿verdad, Madre? Y eso es bien bonito, tengo que pasar por la cruz para ver la luz. De otra forma, no hay mérito. ¿Qué puedo alcanzar si yo no paso por ese camino que el Señor me enseñó? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Pues voy a proseguir con el tema. En la página 94 tienen ustedes otras preguntas sobre este capítulo y quiero comentarles la pregunta 2. ¿Has conocido a alguien que viva según el amor sacrificial de Jesucristo? ¿Cómo te ha ayudado el testimonio de esa persona? Y pues prosigo entonces con tu comentario, Sarita. A mí también me muevo muchísimo la pasión de Cristo y a veces
pensamos que vivir amor sacrificial implica, no sé, o sea, hacer lo que hacían los grandes místicos en el pasado, autoflagelarse, usar silicio, cosas de ese tipo. Mi hija mayor es mamá de 6 criaturitas entre 14 y 2 años. Y un día estábamos hablando ella y yo sobre la oración y me decía, mami, es que yo quisiera tener una vida de oración más intensa. Y mi respuesta es, hijita, tu vida de oración es de 24 horas al día. Bueno, quizás 20, porque creo que la Santa Mujer duerme aproximadamente 4 horas a veces, porque ella es a homeschooler, o sea, ella educa a sus hijas en casa a las 6. Aparte de educar a sus hijas en casa, no tiene nadie que la ayude, no vivimos en México. Entonces, ella solita hace de comer, limpia, cambia pañales, todo lo habido y por haber. Ahora ya las niñas más grandes obviamente ayudan. O sea, la de 14, 12 y hasta la de 10, obviamente ya ayudan, ya cooperan. Pero durante muchos años fue Monse sola. Y mi pequeña, la más chiquita, mi pequeña Sara no, Eli, la más chiquita, todas han sufrido de eczema, pero la más chiquita es grave su condición. O sea, realmente esa criatura se sangra de la eczema que tiene. Y Monse, desde que se ha dejado llevar por la teología del cuerpo, está en la posición de que el cuerpo se sana si le damos la oportunidad, porque Dios lo hizo perfecto. Entonces, ella ha optado por no darle medicamentos a la niña, la cura con opciones naturales. Entonces, se pueden ustedes imaginar a esa criatura rascándose toda la noche y a su mamá pegada con ella, impidiendo que se rasque, porque si se rasca se sangra. Y la niña tiene 2 años y ha estado así prácticamente desde que nació, porque le dieron muchos antibióticos. Entonces, para mí eso es amor sacrificial. O sea, para mí amor sacrificial es una madre que pasa 24 horas al día cuidando a su familia, atendiendo a sus pequeñas hijas, siendo esposa, siendo madre y aparte encima colaborando en la parroquia, siendo líder de Magnífica y haciendo otras cosas con su comunidad. O sea, eso es amor sacrificial. Y creo que todas podemos vivirlo dentro de nuestras familias, dentro de nuestro estado de vida, dentro de lo que Dios nos ha puesto. O sea, yo admiro a mi hija increíblemente. Y ojalá Dios me hubiera dado la capacidad y haber estado en el momento en mi vida, como para poder haber hecho eso con mis hijas. Desgraciadamente era atea. Pero la veo a ella y veo los resultados en su familia y digo, gloria sea dada a Dios. Bendito sea el Señor que a cada uno de nosotros nos inspira en nuestro estado de vida para vivir un amor sacrificial y para entregarnos a los demás dentro de lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Para mí la pregunta, ¿cómo te sientes? La primera pregunta, ¿y cómo te sientes de contemplar el sacrificio de Jesús en el Calvario? Amada, agradecida o culpable. Pues yo creo que las 3 cosas. Yo cuando estaba joven, lo que me llamaba mucho fue el crucifijo que tenía mi mamá y mi papá en la casa. Y aunque estaba yo pequeña, no le entendía, pero siempre como que me llamaba la atención a ver a Cristo en la cruz. También teníamos una linda foto del Sagrado Corazón y mi mamá siempre tenía la vela puesta para el Sagrado Corazón. La devoción del Sagrado Corazón fue algo muy profundo también en nuestra familia, que me llamaba también la atención. Si es que las dos, el crucifijo y el Sagrado Corazón, que es la persona de Cristo en la cruz, nos está llamando y nos está invitando el amor, ¿verdad? La invitación de amor. Por eso yo creo que por eso a mí me atraía, porque decía yo, Dios me ama tanto que dio su vida por mí, que mandó a su hijo y murió por mí. Nadie más ha hecho eso. Mis padres han sacrificado mucho. Soy una de 9 de mi familia y nos han enseñado por su ejemplo, pero para mí me da, ya que he estado en la vida religiosa por 44 años,
todavía me estoy enseñando cómo aceptarle el amor de Dios, porque a veces decimos, pero no lo experimentamos, ¿verdad? Aunque nos sentimos, a veces pecamos, a veces nos sentimos débil, a veces tenemos muchas cosas en nuestra mente o estamos distraídas en nuestra oración, todo lo que nos pasa durante el día. Y así nuestro Señor nos ama, ¿verdad? Y nos enseña, porque cuando vemos la cruz, cuando vemos Cristo en la cruz, nos recuerda el amor, el Sagrado Corazón, el Divina Misericordia está allí. Todo, Cristo nos sigue invitando diario para poder amarlo más, pero también para recibir el amor de Dios, que todavía lo sentimos a veces, pero imagínense cuánto más nos quiere Dios, que no hemos experimentado la profunda amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y por eso para mí eso es un agradecimiento que Dios me ha escogido y nos escoge a cada una de nosotros. Cada día nos invita a seguir adelante con la cruz, no luz, pero con alegría. La canción que viene en mi mente es qué alegría cuando me dijeron. ¿La conocen? Vamos a la casa del Señor. Es una invitación que cada día nos da nuestro Señor de poder vivir nuestras vidas con alegría, con el sufrimiento al mismo tiempo, pero porque Él nos ama. Y es una invitación a amarlo más cada día en nuestras vidas de diarias, que son a veces sacrificios pequeños, que son a veces sacrificios grandes que nos pide nuestro Señor, pero así podemos, eso es la vida del cristiano, ¿verdad? Tener la fe, el amor y la esperanza que nos espera nuestro Señor en la vida eterna, porque somos pasajeros en esta vida. Y todos tenemos, como dice mi mamá, el costalito que cargamos, ¿verdad? Pero es el costalito que nuestro Señor nos ha dado personalmente a cada uno, la invitación de cargar esa cruz, no la cruz de Yolanda, no de la cruz de Luz, no de la cruz de Sara ni de Janet, pero la cruz mía, de la Madre Rosario, que Dios me ha dado ese privilegio de cargar, pero Él nos da la gracia de poder cargarlo y por eso podemos sentir esa alegría profundamente y el amor que Dios nos tiene. Así que gracias por compartir conmigo y con estar conmigo este día que Dios nos ha dado de poder aumentar nuestra fe en nuestra vocación, porque este grupo es un grupo muy especial, no necesitamos, y San Juan Pablo II yo creo que nos está sonriendo con Nuestra Señora, la Virgen Santísima del Cielo, de este grupo tan lindo que comparten cada vez su fe, porque así nos aumentamos, porque nos ayudamos a cargar nuestra cruz. Sí, de eso se trata, de acompañarnos en este camino de fe, que no es fácil, pero es muy, no sé, es un camino gozoso. Bueno, entonces creo que nos pasamos un poco, pero gracias por acompañarnos hoy. Les recomiendo que compartan con sus amigas, familiares sobre nuestro estudio. Creo que nos quedan dos reuniones más, pero pueden ver los videos de las grabaciones anteriores. Les he mandado correos electrónicos con recordatorios y con la grabación, pero creo que nuestros correos están llegando a su carpeta de junk o de spam. Entonces las invito a que lo revisen y pongan ahí que no somos junk o spam para que les lleguen estos correos. Gracias por unirse a nosotras hoy y Yolanda nos va a hacer el favor de cerrar con la oración final en la página 95. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Que tengan buen día y un fin de semana.